Nintendo Switch. Esa consola que dio mucho que hablar entre los fanáticos y no tan fanáticos de la gran M. Una idea casi innovadora pero con diversas controversias sobre su diseño. Sin duda, la gente que logre comprar la consola el primer día se llevará una experiencia inimaginable pudiendo disfrutar de esos entrañables juegos de lanzamiento. Personalmente no considero como primera opción comprar una consola en su fecha de estreno ya que esta está vulnerable a sufrir errores técnicos y una bajada de precio tremenda en su primer año de vida. Eso fue lo que le pasó a la Wii en su lanzamiento, aquel año 2006 donde el nombre Revolución estaba en nombre de todos. Tras el éxito publicitario de por entonces novedosa consola de Nintendo, el público seguía sorprendido por las capacidades que esta ofrecía. Un servicio gratuito de internet las 24 horas, captura de movimiento, consola virtual y retrocompatibilidad. Todo esto supuso el retorno de una compañía que se creía muerta. Evidentemente, estas funciones requerían de un sistema operativo eficiente que pudiese correr dichas implementaciones. Para que esto sucediera, la Wii debería de contar con un sistema actualizado y de calidad. A mitades de 2006 corrían rumores de que la Wii requeriría de un disco especial para actualizar la consola a la versión 1.0. Era normal que en su tiempo los aparatos electrónicos se actualizaran a través de CDs, pues Internet no era algo completamente masificado. Nintendo optó por este austero método para su nueva consola, incluyendo dicho disco al momento de adquirirla. Sin embargo, y a pocos meses de su lanzamiento, la compañía decidió desechar la idea de usar discos y vender la consola con el sistema ya actualizado. Esta decisión bastante arriesgada se hizo por razones desconocidas, pues ya se sabía de antemano que algunas Wii puestas en tiendas de videojuegos como demos técnicas presentaban una pantalla de título con el mensaje de insertar un disco de actualización. El misterio reside en el paradero de este disco, pues a último momento Nintendo se dio cuenta de que sacar la consola ya actualizada era algo más conveniente. Pensemos por ejemplo que darle al consumidor un disco que actualice a la primera versión de la consola abriría una brecha para piratear la consola, logrando así que una Wii se desactualice y quede vulnerable a hacks y mods. Incluso si Nintendo hubiese puesto un código de seguridad al disco y al sistema operativo de la consola, tarde o temprano los piratas habrían roto ese hipotético sello y utilizado el disco para sus fines comunales. Todos cometemos errores, incluyendo Nintendo, pues por un severo descuido varias Wii sin actualizar fueron empaquetadas. Se cree que poco menos de 1000 unidades fueron vendidas con este error, y como el disco había sido retirado, estas Wii quedaron inservibles sin una forma de poder actualizarse. Imaginen por un momento que son un niño esperanzado que recibe una Wii en Navidad, y que al momento de conectarla al televisor aparezca un mensaje de error pidiendo que insertes un disco. Y peor aún, que cuando buscases en la caja no encontrarías ningún disco. La solución que Nintendo dio a este rarísimo caso es reemplazar directamente las consolas afectadas por una nueva. El disco, al haber sido retirado, está en un estado desconocido. No se sabe con certeza si realmente fue manufacturado o se quedó en un estado de programación y yace en los archivos abandonados de Nintendo. La historia del disco llamó la atención del antiguo dueño de la página Hack Me dedicada al estudio de la consola Wii. Cuando le fue notificado de una consola con un mensaje de error pidiendo un disco, logró hacerse con ella para poder investigarla. Tras verificar que fuese una consola de lanzamiento, notó cosas interesantes. En primera instancia introdujo varios discos que configuran la consola a través de hacks, pero esta se rehusó a leerlos. Parecía ser que la consola estaba bloqueada, enfocándose a leer un solo tipo de disco con un programa en específico, programa el cual era desconocido incluso para un experto de la consola. Sin conseguir avances, recordó las palabras que un compañero le había dicho tiempo atrás.
Alguien descubrió que dentro del firmware de la Wii existía un código que impedía la lectura de un disco que tuviese la siguiente I, R, A, Aunque fuese imposible comprobar esto puesto a que no tenía el disco, llegó a la conclusión de que es posible que el disco de instalación tuviese esa ID y se haya implementado dicho código para evitar que la consola regresase a una versión anterior y así ser pirateada. Como había dicho antes, el hecho de utilizar un disco para actualizar a la primera versión de la consola implicaba un riesgo. Para comprobar dicha hipótesis, se quemó un disco con un programa que hace respaldos de sistema, modificando la ID a la antes citada. Por suerte la consola aceptó y corrió el programa. Sin embargo, esto solo comprobó que la ID del disco de instalación era aquella que habían descubierto pues la Wii aún no estaba actualizada. Aún se requería el programa que contenía el dichoso disco para poder acceder normalmente a la consola, programa que podemos considerar como perdido. Terminando de hablar sobre la parte técnica, los misterios que rodean a este extraño disco son diversos. Anteriormente había dicho que meses antes del lanzamiento de la Wii existían rumores sobre un posible disco de instalación debido a que estaba enlistado en la parte lateral de las cajas. Esto solo aparece en las cajas de las primeras Wii ya que fue modificado en las que salieron posteriormente. Diversos testimonios sobre una pantalla de error al conectar la Wii han aparecido, siendo avistada especialmente en tiendas de videojuegos. Ya que las tiendas suelen tener consolas antes de su lanzamiento, es posible que éstas hayan requerido del disco de instalación. A consecuencia se ha llegado a pensar que las propias tiendas habrían tenido en su posesión el disco, pero como la Wii fue lanzada hace 10 años, es poco probable que aún los sigan teniendo. También se han escuchado rumores de que algunas personas que adquirieron la Wii en sus primeros meses llegaron a ver el disco en la caja de la consola, pero es posible que estas son memorias borrosas, pues según otras personas este nunca fue empaquetado. Llama la atención el mensaje de un supuesto trabajador de Nintendo publicado en Reddit que aclama que no solo era un disco blanco el que actualizaba el sistema sino que existía una tarjeta SD que servía como llave digital y un disco rojo con casi la misma función que el blanco. Uno de sus aportes fue que el disco de instalación solo sería entregado a las tiendas de videojuegos, mientras que el rojo a las líneas de ensamblaje. De todos modos no podemos dar por hecho una publicación en Reddit pues aún podemos tener dudas. El testimonio más fiable y posiblemente legítimo lo tenemos en un hilo del foro WeChat publicado en noviembre de 2006, 2 semanas antes del lanzamiento de la consola en América. El usuario preguntó a un empleado de la distribuidora de la consola acerca del disco y le respondió lo siguiente. Tengo la Nintendo Wii y el disco de instalación es real. Lo único que hace es configurar tu cuenta Wii. También impide su copiado ya que el CD tiene un código único que solo funciona en tu consola. Aunque tengo la consola, no tengo idea de cuál es el secreto final, pero supongo que tiene que ver con la portabilidad porque, ¿para qué le pondrían un código anticopia? También me gustaría agregar, el disco actualiza tu consola. Revisé el manual y dice eso. De ser este testimonio real nos indica un par de cosas. Los primeros manuales contenían las instrucciones de cómo utilizar el disco, y solo unas cuantas consolas antes de su lanzamiento lo contenían. Habría que conseguir una caja y un manual de una Wii de primer día para comprobar esto. Con la imposibilidad de conseguir el disco y el software incluido en este, podemos catalogar a esta pieza de información como un material perdido. Aunque la etiqueta de no lanzado sería más adecuada, pues tal como se ha estado repitiendo el disco, pudo solo ser entregado a almacenes y tiendas de videojuegos, más no entregado al público. De todos modos una cosa puede estar clara, de aparecer este disco en un futuro cercano o lejano, se convertiría en el software más raro y valioso de la consola Wii.